Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Pablo Hernández. Y yo soy Ale López y ya va a empezar el culto. ¿Ya viste la hora que es? Ya sabes que hay mucho tráfico. Ya sé, ya llevo todo. No, espérame, me falta la Biblia. Ay, como siempre. Pues apurémonos porque ya va a empezar el culto. Entonces, ¿qué dice la Biblia, hermana, sobre el papel de un esposo en el matrimonio? Me gustaría ahondar un poquito sobre en esta pregunta que haces, porque ¿cuál era el papel que tenía antes el hermano Leopoldo con usted? El papel que él llevaba y el papel que ya desempeñó cuando vino a Cristo. Bueno, ¿qué dice la Biblia sobre el papel de un esposo en el matrimonio? Bueno, la Biblia es muy clara y bien precisa. Tenemos varias citas que sí me gustaría que las leyeras, Ale. Y mira, tenemos una cita que se encuentra en Proverbios 5:18, otra en Eclesiastés 9:9. A ver qué nos dice acerca de la conducta del esposo hacia su esposa. Proverbios 5:18 dice: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Y Eclesiastés 9:9. Bueno, ahí está claro, ¿verdad? El verso. Alégrate con la mujer de tu juventud. O sea, que ya tengas 20, 30, 40, 50 años de casado, 80, alégrate con la mujer de tu juventud. Goza. Y Eclesiastés 9:9 dice: goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Así es, lo vuelve a decir, goza. Siempre estar contento, feliz en medio de las circunstancias. Me encanta porque la hermana Hilda habla del matrimonio de una manera muy, muy bonita. Es que la hermana Tatiana nos decía, es que es difícil, el matrimonio es difícil, es fuerte, y la hermana Hilda es de gózate con tu esposa, o sea, no dejando esa parte consciente de que hay momentos difíciles, pero lo más importante es gozarte con el esposo o la esposa que Dios te ha permitido tener. Sí, esa es una parte de lo que dice la palabra de Dios. Es que lo comentábamos también en el episodio pasado con la hermana Tatiana, que Adán no le pidió a Dios una esposa. Adán estaba cumpliendo con lo que Dios le había dicho que hiciera, que era ponerle nombre a los animalitos. Y la bendición de Dios no empobrece, sino que enriquece. Y sin Adán pedirlo, Dios fue el que le dio una ayuda idónea. Compañera. O sea, qué hermosa bendición y qué hermoso testimonio nos estás dando, hermana, de que nosotros debemos de gozarnos con la mujer que Dios nos da. Así es. Diferente a pensar primero en los problemas o a decir que es difícil el matrimonio. Yo me gozo porque es la bendición Primero que Dios me ha dado. Así o es. lo que hoy se piensa, ¿no? O las frases que se dicen en el mundo de, es que tú te casas pensando ya en divorciarte o que ya los matrimonios ya no duran en este tiempo más que meses y están forzosos a cumplir el año para poder divorciarse. Y la perspectiva de una hija de Dios de gózate con esa ayuda que el Señor te ha dado. Así es. Así es. Y también otro de lo que nos dice la palabra de Dios acerca de la conducta del esposo hacia su esposa es muy importante. Porque en más de 3 ocasiones, la palabra de Dios le dice a los esposos que amen a su esposa. En más de 3 ocasiones. Porque el Señor, es un mandato de Dios, el Señor lo está pidiendo, se los está diciendo a los esposos, amen a sus esposas. Y ahorita les comento por qué es tan importante eso. Después de esto que nos dice Efesios, que es la cita que leímos al principio, hace una comparación el apóstol acerca de cómo el esposo debe de amar a la esposa. Es una comparación extraordinaria. Es una comparación que no alcanzo yo misma a comprender. Pero dice que deben de amar a su esposa así como Cristo amó a la iglesia. Y ahí ya nos meteríamos en otro tema demasiado grande y extenso.
aquí nos dice la palabra de Dios que el esposo debe de amar a su esposa. ¿Sí? ¿Por qué tantas veces? O bueno, no tantas veces, la palabra de Dios lo dice. Porque yo considero que la esposa necesita un apoyo especial, la mujer. El hombre también lo necesita. De hecho, todos lo necesitamos. Pero la esposa, una hija de Dios, necesita ese apoyo especial para ella. Ellas tienen, o nosotros diríamos, tenemos mucha necesidad de sentir ese apoyo de nuestros esposos. No nada más, no vamos a mencionar ahorita el aspecto material, ¿no? Porque un esposo cristiano siempre provee para su esposa, para su familia. Pero también necesita ese apoyo espiritual. Y quizás en muchos de los casos se le olvide al esposo o lo pase por alto, o en el ministerio siempre está él ocupado, y bueno, pues a veces los hijos y la esposa son al último. Sin embargo, aquí el Señor les está dando una instrucción, o nos está dando una instrucción, porque ciertamente el Señor tiene propósitos especiales para el esposo, la esposa, y ese apoyo debe de ser siempre. ¿Cómo sentiste este cambio? Lo que te preguntaba hace un momento, de que el esposo inconverso y cambia a ser el esposo creyente. ¿Qué apoyo sentiste? ¿Qué papel cambió? ¿Cómo cambió ese rol del esposo con usted, hermana Hilda? Pues sí fue muy marcado, porque pues en el hogar yo siempre estuve en la casa. Quiero mencionarles así entre paréntesis que mi deseo era seguir estudiando. Yo nada más terminé mi preparatoria, mi bachillerato, pero mi deseo era seguir estudiando. Yo dije, bueno, pues está mi mamá que me apoye con mis 2 niños, mi niño que ya tenía. Siempre el deseo de superación personal. Uh-huh. Pero pues los planes de Dios ahí son otros. Y entonces aquí yo hice mi examen a la Universidad Pedagógica, hice mi examen a la UNAM, y el Señor me dijo, no vas a ir a estudiar, porque tu lugar es tu casa, es tu hijo primeramente, es tu niña que ya te di, te vas a quedar. Entonces yo aquí le decía yo a mi esposo, bueno, cuando nos casamos y en ese año que tú me mencionas, hermano Pablo, yo le dije, yo quiero seguir estudiando. Él me dijo, pues puedes hacerlo, o sea, no hubo impedimento, pero sí quería que se le diera su desayuno, su comida y su cena. Entonces, si es un poco complicado las labores del hogar, ya el niño, o ya va a venir el niño, y estar atendiendo al esposo, ¿no? Y primero decía él, pues el esposo, tú vas a la iglesia y a ver, ponme el ejemplo, y siempre, ¿no? Esas preguntas difíciles. Si vas al templo es porque debes de ser buena esposa, debes de comportarte, no debes de estar pidiendo tantas sillas, así como que confórmate, ¿no? Entonces en el estudio él me dijo, pues si quieres ve, pero me puso condiciones. El Señor no quiso que fuera a estudiar. Él me dijo, te quedas en tu casa, tú eres la principal maestra de estos niños y los vas a educar. Obedecí, fue muy difícil, porque después de ese año que el Señor tocó el corazón de mi esposo, que ya aceptó a Cristo, empezó el trabajo espiritual para él, en donde estábamos, en el liceo donde estábamos. Y fue que a una velada, que a una oración de jóvenes, una oración por enfermos. O sea, el trabajo fue inmediato, así, rapidito. Y entonces yo sí puedo decir que la diferencia tan grande entre un año difícil a después de que ya estuvo en Cristo mi esposo, lo logré. Yo creo que seguí avanzando con la ayuda de Dios. Porque yo creo que en sola, así, quizás poniendo mi carácter, mi genio, pues íbamos a chocar. Entonces dije, bueno, está mi esposo ahí, no quiere que haga, no quiere que vaya al templo, no quiere que me vaya de la casa si no le doy antes de comer. No leemos la Biblia, no oramos, pero bueno, yo en la parte lo respeté, el respeto. Eso fue, yo creo que lo vital en ese año difícil, el respeto. Yo respetaba lo que él decía
y aunque no me gustaba, y yo pues gracias a Dios que sí me dejaba ir al templo por lo menos cada 8 días. Y posteriormente entonces sintió ese respaldo espiritual del que nos estaba hablando anteriormente cuando viene a Cristo, porque nos menciona que comenzó a trabajar en trabajo espiritual en la iglesia en donde se encontraban. Sin embargo, aunque tenía ese trabajo, ¿usted sentía el respaldo espiritual ya de su esposo cuando vino a Cristo? Te voy a ser muy sincera. Fue más trabajo para mí. Creo que el apoyo espiritual yo lo comencé a sentir desde que empecé a doblar mis rodillas para orar por mí. Ahí yo sentí, cuando el Señor me contestó esta oración, yo sentí el apoyo y la mano de Dios, primeramente, que la de mi esposo. Es muy importante, sí, el apoyo espiritual del esposo, sí, vital, ¿no? En un matrimonio. Pero aquí él venía de una vida, él venía del mundo. Y de repente el cambio tan grande, ¿no? que yo vi, que yo lo viví, yo le ayudaba a orar. Yo le ayudaba. Cuando iba a las veladas, como fue instructor de jóvenes, luego, yo iba a las veladas de oración embarazada y yo iba a las salidas que él tenía. Yo sentía esa necesidad de acompañarlo porque tenía que apoyar su ministerio. Sí, y el hecho de que yo me quedara en casita cuidando a mi bebé y que no le diera el frío, que no le diera el aire, que no comiera, no. Yo buscaba la forma de llevar este alimento, cobijas, para ir y acompañar a mi esposo. Yo sentí el apoyo la mano poderosa de Dios en mi vida. Qué bonito. Ya está muy largo este episodio, entonces ya tenemos que ir aterrizando, ya tenemos que ir terminando porque también ya va a empezar el culto. Sí. Y quisiéramos ya una última pregunta. ¿Cómo el esposo da valor a la esposa en el matrimonio? Es una pregunta y que se está perdiendo, ¿eh? Ese es uno de los valores que los matrimonios deben de cuidar. Porque cuando los dos son cristianos, hagan de cuenta, muchachos, los dos son cristianos, los dos tienen la bendición de Dios. ¿Sí? Son dos personas que adoran, alaban, sirven al mismo Dios, pero son dos cerebros diferentes. Cada cabeza es un mundo, decían por allá, ¿verdad? Y mi papá le puso otra expresión que no se las voy a decir. Sí, cada cabeza es, bueno. Entonces aquí vamos a decir que son dos cerebros. Un cerebro de Ale, ¿verdad? Un cerebro de la hermana Hilda, un cerebro del hermano Paul, un cerebro de Pablo. Pero en mi caso, mi esposo, su cerebro, y yo mi cerebro, pero una cabeza hay, nada más. Una cabeza. Él es el líder. Él es la cabeza. Y tenemos que entender primeramente aquí qué es el término cabeza, autoridad, cómo se desenvuelve en un matrimonio. En la actualidad hay mujeres muy autoritarias, hay mujeres muy impulsivas, muy dominantes, e imponen sus ideas y quieren hacer las cosas a su manera. Y creo que aquí, cuando el esposo ve esto en una mujer, en una esposa, estamos hablando de un matrimonio cristiano. Cuando el esposo ve esto, aquí se refleja la autoridad que Dios le ha dado al esposo como líder. Pero en este caso, cuando la esposa está con esa actividad también, ese apoyo dentro en su matrimonio, el esposo debe ser muy sabio en tomar las decisiones correctas, exactas, para saber tratar a su esposa. Dos cerebros, una cabeza. ¿Qué pasaría si esos dos cerebros, o hubiera dos cabezas o tres cabezas? Sería un monstruo. Sería un caos en ese matrimonio. Dos cabezas no puede haber.
una cabeza nada más. Y esa cabeza, que es el líder, la autoridad del matrimonio, debe de pues estar puesta en las manos del Señor, porque si no, de verdad que los esposos muchas veces son muy pasivos y se les olvida que la Biblia dice que traten a la esposa como a un vaso frágil. Un vaso es muy frágil. Con cualquier rocecito se puede romper. Así, si nosotros todos tenemos un vaso. Cuando no lo en casa lo utilizamos para beber, agua, X. Pero cuando nosotros lo tomamos, no lo cuidamos, pues sufre daño ese vaso. Es muy frágil. Tantito lo azotamos y se lastima. Me encanta cómo hace la Biblia esta comparación. Cuídenlas, véanlas como a un vaso más frágil. ¿Por qué? Porque es lo que les decía en el principio. Ese apoyo, ese amor hacia nosotros debe de ser venir de allá arriba también, ¿no? Que los esposos nos cuiden y nos amen. Eso es lo que dice la Biblia. Amen a sus esposas. Pero también, aparte de que dice que como Cristo amó a la iglesia, que es un tema muy hermoso, también dice que deben de amarlas como a sus mismos cuerpos. Y aquí tengo una duda. ¿Los esposos se aman a sí mismos o son masoquistas? Deben de amarse. Se supone que deben de amarse, ¿verdad? Deben de amarse a sí mismos, ¿sí? Porque pues quién aborrece a su cuerpo, como dice la Biblia, pero realmente hay hombres que no se aman a sí mismos en el aspecto emocional. Tienen una baja autoestima. Si ellos tienen una baja autoestima y ese problema es mental, no, ¿cómo van a amar a su esposa? Entonces, sí, son dos cosas muy importantes que dice la Biblia, ¿no? Amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y como Cristo ama a la iglesia, la cuida, la ama, la santifica, y lo más bello es que viene por ella. ¿Con qué te quedas, hermana Emi? Pues quizá con este punto que la hermana ha reiterado, de ese amor. Nosotros no estamos casados, pero podemos ver un poco ese amor porque sabemos cómo Cristo amó a la iglesia. Entonces podemos tener nuestro estándar respecto de ese amor por cómo Cristo ama y se entrega por su iglesia. Muchas gracias, hermana Hilda, por permitirnos este tiempo antes del culto. Y ya vámonos porque ya va a empezar el culto. Así es, chicos. Vámonos ya. Somos miembros de la Iglesia Cristiana Ebenezer y en este podcast vamos a descubrir la vida que Jesucristo quiere que vivamos a través de su palabra. Y también vamos a platicar de la concepción humana y lo que en verdad dice la Escritura respecto de quién es Dios, sus mandamientos y la relación que tenemos con Él. Vamos a subir capítulos los días martes, jueves y domingo. En YouTube nos pueden encontrar como Ebenezer 4645, en Facebook Iglesia Cristiana Ebenezer, en Instagram Ebenezer-273. En Spotify, YouTube y Facebook también nos pueden encontrar como Ya va a empezar el culto. No olvides compartir y seguirnos. ¿Y sabes qué? Ya vámonos porque ya va a empezar el culto.